Hola, buenos días. Pues como Anika ha dicho, soy Lluís Morey, trabajo en el laboratorio de Luciano Di Croce, en el programa Gene Regulation, Stem Cells and Cancer. Como ha dicho Ani, nosotros en el laboratorio estudiamos las células madre embrionarias, que ahora explicaré lo que son, y particularmente la función de un conjunto de proteínas que se llama Polycom, que también os explicaré un poco cómo funciona. Nosotros en el laboratorio y en otros laboratorios del CRG estamos interesados en identificar los mecanismos moleculares, en este caso, necesarios para la vida. Cuando está la fertilización del óvulo y espermatozoide, llega un momento que tenemos una estructura, los primeros días, este es el día 3 del desarrollo embrionario, una estructura que se llama blastocisto. Estas células de aquí fuera son las células que van a dar lugar a la placenta del embrión, pero estas celulitas de aquí son las células madre embrionarias, que son las que dan lugar a tener todas las células que forman nuestro cuerpo. Nosotros lo que hacemos es estudiar este proceso que va desde las células madre embrionarias hasta la formación total de los tejidos en un embrión. Esto es un poco un esquema de los tipos de células madre que tenemos. Como he dicho, tenemos la fertilización del espermatozoide por el óvulo, al cabo de 3 días tenemos esa estructura, blastocisto. Como he dicho, estas células de aquí dan lugar a la placenta y estas son las células madre embrionarias. Estas células madre las podemos extraer del blastocisto y cultivarlas en el laboratorio. Estas células tienen cuando las tenemos en el laboratorio, cultivándolas de una manera específica, tienen 2 características principales. Primero, que estas células las podemos mantener de manera infinita, creciendo en el laboratorio, en el estado como si fuese aquí dentro, ¿vale? Otra característica sería que podemos diferenciar las células, que sería especialización celular, hacia un tipo de célula específico que a nosotros nos interese. Como he dicho, estas células madre embrionarias tienen la capacidad de formar todos los tejidos, con lo que en el laboratorio todavía no somos capaces de hacer todos los tipos celulares que tiene un cuerpo, que son más de 200, pero tiene la capacidad. Todavía no se sabe cómo en el laboratorio se puede hacer, pero algún día sabremos cómo diferenciar estas células a todos los tipos de células. Luego, cuando el embrión es adulto, cuando ya nacemos, hay otro tipo de células madre que se llaman células madre somáticas. Estas células madre son las células importantes para regenerar los tejidos que tenemos. Por ejemplo, la piel es un tejido muy dinámico porque tenemos luz ultravioleta, nos hacemos heridas, todo esto. Entonces necesitamos unas células madre que están en la piel, que son las importantes para regenerar el tejido. Esas son las células madre somáticas. Cada tejido tiene sus células madre propias. Y luego hay una teoría relativamente nueva, que los tumores tienen un porcentaje muy pequeño, un 1% o menos de 1%, de lo que se llaman células madre cancerígenas, que serían las que dan lugar a tener cáncer. No voy a explicar nada sobre estas células porque es un poco más complejo. Esto, imaginaos que es una célula madre embrionaria y, como he dicho, podemos tener una célula de corazón o podemos hacer una neurona. Esto sería en el laboratorio, cogiendo las células madre, les decimos, ahora te diferencias a neurona, hay que cultivarlas con unos medios específicos y esto tarda más o menos unos 10 días hacerlo en el laboratorio. Esto sería un marcaje de una proteína que es específica de las neuronas, y puedes ver aquí los exones y todo esto. Y también en el laboratorio podemos podemos diferenciar células madre embrionarias directamente a células de corazón. Esto es un vídeo que hicimos, que en el laboratorio dijimos a las células, ahora os hacéis células de corazón, y como puedes ver, laten. Tú las ves en el laboratorio, como puedes tener estas células que van latiendo. Esto genera una pregunta, que es, ¿cómo puede ser que todas las células tienen la misma secuencia de DNA, ¿no? Pero ¿cómo puede ser entonces que una célula decida hacerse una neurona, hacerse una célula de la piel, hacerse una célula del hígado, hacerse una célula de corazón, etcétera? Entonces aquí entramos en el concepto de epigenética.
Función de epigenética, no sé si en el cole os lo han explicado. Muy brevemente, bueno, es un concepto ya, tiene más de 60 años, y aquí podéis leer la definición, que la epigenética hace referencia al estudio de todos aquellos factores no genéticos, o sea, no dependen de la secuencia del DNA, que interfieren en el desarrollo de un organismo. En otras palabras, es la regulación de la expresión de los genes, ¿vale?, que no depende de la secuencia del ADN. Lo más importante es que esta información es hereditaria. Cuando una célula forma una célula del hígado, cuando se divide, todavía sabe que es una célula del hígado. Por lo que la información epigenética no depende de la secuencia del ADN y, muy importantemente, es hereditaria. Esto serían las dos strands, el DNA. Si los tiramos, en una célula hay como 2 metros de ADN. Como os podéis imaginar, esto en una célula no cabe. Con lo que tiene que haber unos mecanismos, una manera de compactar lo que sería el ADN. Hay diferentes tipos de capas de compactación hasta llegar a lo que sería un cromosoma. Si os fijáis aquí esta bolita, esta es la primera fase, digamos, de compactación del ADN. Esto sería un dibujo, esto sería el ADN que envuelve esta estructura que se llama octámero, que está formada por diferentes proteínas que se llaman histonas. Como podéis ver aquí, estas histonas tienen unas colitas, ¿vale?, que sobresalen, no está en el dibujo aquí, pero aquí se ve que sobresalen de esta estructura. Aquí es donde la epigenética entra. Tenemos aquí estas colitas que salen de estas proteínas que, como he dicho, forman parte del nucleosoma, que es la primera capa de compactación del ADN. Esto sería un dibujo de las colas. Y estas colas tienen unas modificaciones químicas, ¿vale?, que sería fosforilación, acetilación, metilación, etcétera, ¿vale?, que sería la epigenética, porque lo que hacen estas modificaciones en estas colitas de aquí es regular si un gen se tiene que activar o no se tiene que activar. Como he dicho en la primera diapositiva, nosotros estamos interesados en el estudio de unos complejos de proteínas. Complejos de proteínas significa que hay diferentes proteínas juntas, ¿vale?, que interaccionan entre ellas. Este sería el nombre de uno de los complejos, que sería el número 2, y este sería el número 1. De estos complejos, lo que hacen, no voy a entrar en detalle en cada una de estas proteínas, lo que hace y nada, porque esto nos llevaría bastante tiempo, pero estos complejos lo que hacen es que se unen. Esto sería el ADN, ¿vale?, esto sería los nucleosomas, la estructura que os he enseñado, esto serían las colitas, ¿vale? Lo que hace es que el complejo número 2 se une al ADN y modifica estas colitas. Lo que hace luego es que el complejo número 1, a través de esta modificación que ha generado el complejo 2 en esta colita, se une y lo que hace es decirle al gen que no se tiene que expresar, ¿vale? Dice, estos son complejos de proteínas que inhiben la expresión de los genes. La función biológica de estos complejos Polycomb es determinar el destino de las células. O sea, lo que hace es, tenemos una célula embrionaria y estos complejos, una célula madre embrionaria, entonces estos complejos lo que dicen es, los genes responsables para hacer neuronas, todo tipo de tejidos, están silenciados, no se expresan cuando tenemos una célula embrionaria, porque no queremos que se formen diferentes tipos de tejidos. Cuando decimos, ahora, diferenciaros las células madre embrionarias a neuronas, estos complejos lo que hacen es no permitir la expresión de los genes que son importantes para tener células de corazón, por ejemplo. Porque si queremos hacer una neurona, los genes responsables para hacer células de corazón tienen que estar silenciados, no se tienen que expresar. Entonces, la función de estos complejos Polycomb que estudiamos en el laboratorio, lo que hacen es esto, determinar el destino de las células, hacia dónde se tienen que diferenciar. Por ejemplo, estos complejos Polycomb están conservados
son muy importantes desde Drosophila hasta los humanos. Por ejemplo, estos genes de aquí de color azul, verde, rojo, ¿vale? Estas estructuras se forman gracias a la expresión de un gen que se tiene que expresar aquí, por ejemplo, o un gen que se tiene que expresar aquí o aquí. La regulación de estos genes importantes para que se forme la mosca se regulan por Polycomb. Y aquí os pongo unos ejemplos. Cuando eliminamos Polycomb de las moscas, diferentes proteínas del grupo Polycomb de las moscas, por ejemplo, esto sería la cabeza de la mosca, de la Drosophila. Si quitamos una proteína específica de este grupo, ahora tenemos una pata en vez de un ojo. Por ejemplo, este sería, si quitamos otra proteína Polycomb, esto sería la mosca normal con su ala, pues lo que pasa es que tenemos otra ala, ¿vale? Lo que hace es que si eliminamos estas proteínas, no saben qué hacer las células madre, entonces se vuelven, digamos, un poco locas. O tenemos a veces una ala de más, o tenemos una pata donde no toca, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando eliminamos de un ratón alguna de estas proteínas Polycomb? Se mueren, no llegan a nacer, ¿vale? Las células madre embrionarias no saben cuando se están desarrollando, cuando se están diferenciando, no saben muy bien qué hacer, entonces el ratón no se llega a formar correctamente y se muere. Esto es para que veáis un poco la función tan importante que tienen estas proteínas Polycomb y por eso las estudiamos. Como he dicho, en el laboratorio utilizamos células madre embrionarias como modelo para estudiar qué función tienen estas proteínas Polycomb. Lo que sabemos es que en el estado de las células madre embrionarias, si eliminamos Polycomb, las células están bien, no les pasa nada, las podemos crecer en el laboratorio, pero cuando decimos, diferénciate a una célula de corazón, no pueden. Cuando decimos, diferénciate a una célula de neuronas, no pueden. Con lo que la integridad, la función de los complejos Polycomb es esencial para diferenciar las células. Como he dicho, también hay células madre adultas. Lo que hemos visto también en el laboratorio es que si eliminamos una proteína Polycomb en estas células madre adultas, que serían, por ejemplo, de queratinocitos, que serían las células de la piel, no podemos diferenciar estas células, no tenemos piel, ¿vale? Y como he dicho antes, ahora tenemos el concepto nuevo de células madre cancerígenas, y también lo que hemos visto es que si eliminamos Polycomb en las células madre cancerígenas en un tumor, no tenemos tumores. Con lo que podéis ver, el Polycomb es importante en la primera fase del desarrollo embrionario, que sería pasar de células madre embrionarias a tejidos. Si eliminamos Polycomb, no tenemos tejidos. También es importante, una vez se forman los tejidos, tenemos el ratón tranquilito en la jaula, decimos, ahora eliminamos Polycomb, no pueden regenerar el tejido donde hemos eliminado esta proteína, y también tenemos disminución en la capacidad de hacer tumores cuando eliminamos Polycomb. No voy a explicar nada más, solo decir que todo este proyecto es un proyecto que pedimos en el laboratorio, en el CRG, está financiado por la Unión Europea, que nosotros coordinamos. Nos dieron 12 millones de euros para estudiar todo este proceso. Eso os da una idea de la importancia que tiene también el Polycomb. Y somos 2 laboratorios en el CRG y 10 más en toda Europa. Y este es mi email, en caso de que tengáis alguna duda o queréis que venga al cole algún día a explicar un poco más en detalle las cosas, pues me lo podéis decir. Y ya está.